Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Jennifer Vázquez Patrán. Actualmente estoy estudiando la licenciatura de Arquitectura de Interiores en Unitec Campus en línea. Estoy en mi segundo cuatrimestre y hago este video para mi entrega final de Historia del Arte. Así que una vez dicho esto, que comience el video. Y bien, en este video voy a hablarles sobre la corriente artística del romanticismo. Se conoce como romanticismo al movimiento artístico y filosófico que surgió en Europa a finales del siglo XVIII, aproximadamente entre los años de 1800 y 1850. Tuvo origen principalmente en 4 países, los cuales fueron Francia, Alemania, Reino Unido y España. Y bien, poniéndolo en un poco de contexto histórico, las ideas del romanticismo datan de la Revolución Francesa y de los ideales que ellos perseguían, los cuales eran 3: libertad, fraternidad e igualdad. La corriente del romanticismo se opuso a la fe en la razón y el espíritu ordenado de esa época, el cual sostenía las reglas más o menos fijas y racionales para el arte y el pensamiento. Se dice que el romanticismo valoraba la subjetividad y los sentimientos humanos y las libertades creativas. Con esto quiere decir que valoraba el genio, es decir, la originalidad de sus artistas y sus obras. Y bien, su primera característica es que exalta lo individual y lo subjetivo. Su segunda característica es que aparecen los valores como el genio y los sentimientos. Su tercera característica es que aparece el mundo inconsciente de los humanos, los cuales son los sueños, los instintos y el misticismo. Su cuarta característica es que tratan de plasmar su individualidad a través de la originalidad. Otra característica es que en todas las obras se buscaba realzar la pasión y el sufrimiento. La mayoría de los cuadros de esta época tenían temática exótica, dramática y melancólica. Otra característica muy importante de este movimiento es que el clasicismo no deja regir el arte como en otras corrientes artísticas. La mayoría de los rostros que se pintan en esta corriente artística tienen ternura, dulzura y soledad. Si nos ponemos a analizar un poco las pinturas de esta época, nos podemos dar cuenta que los artistas estaban ansiosos por manifestar lo reprimido, lo cual los llevaba a mostrarnos su mundo interior. Otra característica que a mí me llama mucho la atención es que impera la historia nacional. Y bien, analizando un poco las pinturas de esta época, yo personalmente saqué una característica, pero está un poco larga para aprendérmela y la tuve que tomar nota, así que se las voy a leer. Y es que los artistas conciben el mundo como algo inacabable para el ser humano, lo que les causa sentir inferioridad y angustia ante la fuerza de la naturaleza. Francisco de Goya fue un pintor español destacado del romanticismo. Pintó dramáticos cuadros alegóricos a la guerra de independencia, con una mezcla de realidad y fantasía en una atmósfera de pesadilla. En sus pinturas hay una total ausencia de heroísmo al plasmar las atrocidades de la guerra. Sus obras incluyen más de 500 óleos y pinturas murales. 2 pinturas de las más reconocidas de Francisco de Goya fueron Saturno devorando a su hijo de 1823, la cual nos muestra a Saturno en la mitología romana en el acto de devorar a uno de sus hijos. La figura era emblema alegórico del paso del tiempo, pues Cronos se comía a sus hijos recién nacidos de Rea, su exmujer, por temor a ser destronado por uno de ellos. Otra de sus obras reconocidas es El Aquelarre de 1823. En esta obra nos narra cómo 2 mujeres envenenaron a sus hijos para satisfacer la petición del demonio. Además, en este cuadro se recoge la visión popular que en aquella época se tenía de las brujas acusadas de chupar la sangre de los niños, que quedaban tan debilitados que poco se podía hacer por su salud. Otro pintor muy reconocido de esta época fue Caspar David Friedrich, quien fue un pintor paisajista alemán. Las solemnes pinturas alegóricas de Friedrich son típicas del romanticismo, contemplativas y simbólicas, a menudo con la adición de una figura fantasmal solitaria en el medio de la naturaleza. Es considerado el artista alemán más importante de su generación. El caminante sobre el mar de nubes de 1818 es la pintura más icónica del romanticismo. Esta pintura destaca la singular agonía existencial y la melancolía frente a algo mucho más grande que nosotros. Otras de sus reconocidas pinturas es Mujer en la ventana de 1822.
En esta pintura, la ventana, como una metáfora que definía a la mujer como un signo de contención, reiteraba el carácter de interior de un espacio femenino, preservado de luchas y confusiones en el mundo exterior. Jean-Louis André Theodore, pintor francés pionero del romanticismo. Él mostró la desesperación y el sufrimiento de las personas en su pintura. El drama y la fuerza expresiva de sus pinturas define su estilo romántico en tal forma que es difícil describirlo con palabras. En su pintura, La balsa de la Medusa de 1819, el artista representa una ruptura con respecto a la calma y el orden de la escuela neoclasicista, entonces predominante en la época. Peter von Cornelius fue un pintor románico alemán. Perteneció al movimiento de los nazarenos, representó a la perfección el idealismo románico alemán. La técnica del fresco en murales monumentales es característica de su pintura. Estos murales representan el origen del arte colosal alemán. Una de sus pinturas más reconocidas es la de Las vírgenes sabias y las insensatas. Los nazarenos eran todos aquellos artistas que querían que el arte volviera al camino de la pureza y pensaban que eso solo era posible pintando escenas religiosas o de temática patriótica, y haciendo un estilo inspirado en estilos del pasado. Eugène Delacroix fue un pintor francés aclamado como el pionero de la escuela románica francesa. Fue considerado un maestro del color con un estilo resuelto y vigoroso. Plasmó en lienzo el erotismo y la muerte, revoluciones y tragedias humanas, con un excelente predominio de color sobre la línea. Una de sus obras que me parece bastante interesante es La libertad guiando al pueblo de 1830. El cuadro representa la Revolución de Julio de 1830, ocurrida en París contra las violaciones constitucionales perpetradas por Carlos V durante la Segunda Restauración. William Turner fue pionero del paisaje románico. Al principio de su carrera se asoció con el movimiento neoclásico, pero en un viaje al campo despertó el interés artístico por la naturaleza, que se materializó como un enfoque imaginativo y no tradicional de la pintura. En su pintura El último viaje del temerario de 1839, se sugiere que esta pintura significa la desaparición de la fuerza heroica de antaño. Se ha sugerido que el barco representa al artista mismo, con un pasado glorioso y un artista consagrado, pero que ahora asiste a su propia y humilde condición de entidad moral. Paul Gustave Doré fue un artista francés, pintor, escultor e ilustrador. Esta última faceta de ilustrador fue la que le dio fama internacional. Es considerado en su país el último de los grandes ilustradores e internacionalmente uno de los más famosos ilustradores del siglo XIX. En su pintura de La familia de acróbatas callejeros, El niño herido de 1873, el artista nos muestra la tristeza y la desesperación de los protagonistas de la pintura. Iván Aivazovsky fue un pintor románico ruso. Es considerado uno de los mejores artistas de marinas en la historia. En su pintura La novena ola de 1850 hace alusión a la tradición marinera que atribuía a la novena ola de la tempestad el efecto más destructivo. Para afinar la presentación podemos concluir que el arte se concibe como inspiración y no como técnica. El arte no se aprende de tratados. La obra de arte no debe someterse a reglas, debe ser expresiones del genio artístico. Al contrario de los ilustradores, los románticos creen que el lado irracional, subconsciente y contradictorio del ser humano es tan importante como el racional. Para los románicos, los sueños y la locura son formas de investigar y conocer la auténtica mentalidad humana. Podemos concluir que la obra de arte no debe someterse a reglas, debe ser expresión del genio artístico. Y finalmente puedo decir que la estética romántica se basa en la intensidad, el desequilibrio y el dramatismo. Se utiliza un lenguaje vehemente, apasionado y enfático, repleto de exclamaciones, frases entrecortadas, hipérboles e interrogaciones. Gracias por su atención. Quiero darles gracias por los conocimientos que he adquirido durante este cuatrimestre para la materia de Historia del Arte y disculparme porque me enfermé y así tuve que realizar mi video. Prometo que busque el mejor momento para grabar y espero sea suficiente. Gracias.